Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a esperar unos minuticos a que se conecte el resto de compañeros y arrancamos, ¿vale? Buenos días, sí, señor. So girls, we're going to start. Welcome once again. Vamos a empezar. Bienvenidas de nuevo. Today we're going to have the topics about last part. Vamos a retomar el tema que les dejé de tarea del trabajo independiente, trabajo autónomo en casa, que correspondía a la sesión 2, a la semana 2, con lo que refiere a los marcadores de discurso. Y luego vamos a continuar con nuestra semana 3, hablando del tema que nos corresponde hoy. La semana pasada hablamos del pasado simple, de cómo trabajar en los verbos modales específicos y nos quedó de tarea ¿verdad? Los marcadores de discurso. So, before starting, I want to listen to you. What do you think about it? What were your doubts? ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Qué fue lo que vieron en ese PowerPoint? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? So, I listen to you. Las escucho. O todo completamente claro. Clear. So perfect. Let's start checking out. Vamos a echar una revisión por encimita de lo que es el tema. The time sequences and the discourse markers are very important for making a good paragraph, right? For working with paragraphs and writing tests, right? So the idea of this is to write a paragraph using a formal structure and discourse markers to express an opinion in a test using sequence, using correct grammar, and these words we're going to learn today for taking notes and developing a paragraph in a correct way. So let's start paying attention on this aspect about the hamburger paragraph. When we write down, cuando hacemos una escritura, generalmente siempre tenemos que tener en cuenta una secuencia lógica de lo que yo te escribo, right? So in this picture, we can show a hamburger because of the layers of the hamburger. Miren que la hamburguesa tiene unas capas, ¿cierto? Que el pan, que la lechuga, el queso, la hamburguesa como tal, tomate. Cada una de esas capas genera algo que al final nos da ese producto que es la hamburguesa.
The same is going to happen with the tests. Cuando nosotros escribimos los textos debemos tener en cuenta esas capas que la componen para crear algo lógico que tenga sentido y que transmita una información. So, for writing paragraphs, you need to understand that you need a topic, supporting ideas for that topic, and the conclusion. Siempre tener presente que cuando escribimos un texto, un párrafo, debemos tener clara la idea del tema, de qué se va a tratar el párrafo, las ideas que lo soportan o que lo refutan a esa idea principal. Ejemplo, el cambio climático, ese es el tema principal. ¿Qué oraciones van a darle soporte a esa idea del cambio climático? Si son ideas que apoyan, si son ideas que comprueban el tema, si son ideas que refutan el tema. Right? And finally, al final ya debemos escribir una conclusión al respecto del análisis que se hizo con esas oraciones. So this is what we need to understand when we write a paragraph. And for talking about these paragraphs, we're going to talk about the discourse markers. Para poder crear párrafos coherentes que tengan toda esta conexión lógica, vamos a hablar de los marcadores de discurso. These discourse markers are words that connect and organize the ideas in a paragraph. Each of these words represent a connection in a different way. Cada una de estas palabras que vamos a revisar hoy, que tomar de repaso, tienen una idea enfocada, tienen un trabajo específico que hacer en nuestro texto. Vamos a empezar con el and. And connect two similar ideas and creates a list of something. El and en nuestro conector más común también se le llama conjunción y es un marcador de discurso porque él me representa la unión de varias ideas similares o un listado de ideas. For example, John had dinner with his girlfriend and watched TV. Está diciéndome que esta persona está haciendo esta idea y la otra, está haciendo esta acción y la que sigue. When we talk about in a paragraph, cuando hablamos en un párrafo, using this connector is because we are adding supporting ideas. Es porque vamos a añadirle más información a esa idea que yo estoy desarrollando, ¿sí? Entonces, en el cambio climático podemos ver el deshielo de la Antártida y los terremotos en Japón y vamos añadiendo la información y vamos haciendo que esa idea que estamos desarrollando crezca, en este caso, en información adicional. Right? This is the and for. One of the clues that we have, una de las claves que tenemos, regálame un segundito, miro algo acá, si estamos grabando, si estamos grabando. ¿Están viendo bien la pantalla, chicas? ¿Sí ven la imagen? ¿Sí ven el paint? ¿Sí ven todo bien? Ustedes saben que yo me emociono a hablar y como ustedes no hablan, pues yo continúo hablando. ¿Sí están viendo la imagen? ¿Sí? Let's, ok. So, una de las pistas for working with and para trabajar con esta palabrita es que siempre deben tener presente dos cosas. It is for adding information. Siempre es para añadir información. Por lo tanto, como estoy añadiendo información, todo debe ir en oración positiva. El and solo se utiliza en oraciones positivas, no en negativas, porque estamos añadiendo algo extra, algo adicional, no quitando, right? So that's one of the most important clues to remember. For example, acá, the alligator ate a snake and a duck. El caimán se comió una serpiente y un pato. Las dos acciones están en positivo porque estoy añadiendo más información. Good. So tengan en cuenta siempre el and es para añadir información y siempre va uniendo o conectando, bien sea dos oraciones positivas, como creando una lista de actividades, una lista de palabras en positivo. Good. So let's keep on moving to the next one. The next is but and however.
Contrario al and, que añade información, the but and the however discourse markers connect two different ideas. They make the contrast. Las palabras but y la palabra however me conectan dos ideas, pero estas dos ideas se van a contraponer. Van a generar un contraste la una de la otra. The meaning in Spanish are pero, sin embargo. De las dos son a modo de sinónimo, ¿verdad? Una dice pero, but, y la otra dice sin embargo, however. Estas dos expresiones indican que lo que viene a continuación es lo opuesto a lo que estamos hablando, o que lo que viene a continuación va a estar en contraste con lo que ya había mencionado. Example, John ate breakfast, but he didn't wash the dishes. John se comió el desayuno, pero no lavó los platos. Hizo esta acción y la siguiente no. O con el however, John walked his dog, however, he didn't feed him. John paseó al perro, sin embargo, él no lo alimentó. Fíjense que el but y el however se pueden utilizar indiscriminadamente porque son sinónimos. Yo puedo decir al principio, John se comió el desayuno, sin embargo, no lavó los platos. O puedo decir, pero no lavó los platos, y en ambas su significado está dando una oposición, un contraste, una idea diferente a la anterior mencionada. Now, how we are going to use but and however into the sentences to create a good paragraph. Pay attention on this. But and however. Los dos tienen la misma significancia, ¿cierto? Los dos los vamos a utilizar para contraponer ideas. Pero la clave está en que la primera oración va a ser positiva y la segunda debe ser negativa o lo contrario. Si vamos a empezar con una acción negativa, la segunda debe ser positiva, porque recuerden que estas palabras generan contraste. Entonces, la primera oración en positive, la segunda debe ir en negative o viceversa. For example, Mary bought some groceries, but she didn't buy the snacks. María compró algunas verduras, pero se olvidó de comprar los pasabocas o no compró los pasabocas. O podemos decirlo al contrario, María no compró las verduras, pero sí compró los pasabocas. Entonces ese but siempre va a representar una posición. Now, el however, como ya lo vimos, se puede utilizar también para definir la misma situación, pero la diferencia está en la forma de escribirse. Fíjense que el but une las dos ideas, las conecta y crea una oración completa. However, sin embargo, la palabra however debe utilizar una coma creando la separación entre una y otra oración. Good. Con el but creamos una oración larga, una sola, dos oraciones combinadas en una. Con el however, yo lo que hago es explicar que la primera oración corresponde a una posición de la segunda o viceversa. Good. So, it is important to remarcar, recalcar, recordar el uso de la coma cuando usamos el however. Good. So, nunca se les olvide ponerle al however una comita antes de continuar con la siguiente oración. Good. Now, the next word when talking about these discuss markers is then and later. Tenemos otras dos palabritas que son sinónimas que se pueden utilizar discriminadamente la una a la otra por su significado igual, y es para hablar acerca de la secuencia de las acciones, lo que viene a continuación. Good. These two words mean luego, después. Ese es el significado de estas dos. Me expresan tiempo y me expresan secuencia de las cosas. Entonces, ¿cómo las voy a utilizar? Pay attention. John worked at 3:20 p.m. Then he went shopping. John woke up at 6:30. Later he took a shower. So, las dos palabras tienen el mismo significado, el mismo uso. ¿Cómo van a funcionar?
La primera oración indica una acción, una actividad que se hizo en un tiempo determinado. Utilizo la coma antes de poner la palabra later y then, y luego digo qué vino a continuación, qué pasó después de esa primera acción de la que yo hablé. Ojo que estamos hablando de secuencia en el tiempo, entonces siempre vamos a ir hacia adelante, ¿no? No hacia atrás. ¿Okay? Por ejemplo, Bill went home, coma, then he made dinner. Bill se fue a su casa, coma, luego preparó la cena. ¿Sí? No vamos a decir que preparó la cena y luego se fue a la casa. No tendría sentido. Y podemos utilizar any of them, cualquiera de las dos. Then y later, las dos tienen ese significado sinónimo. Luego, después. But the idea is to represent that order in the sequence. Van a ir en una secuencia. Y ahora con esto de secuencia, también debo prestar la atención en que las dos oraciones van a ir en, bien sea las dos en positive o las dos en negative. Porque acuérdense muy bien, si yo tengo una positiva y una negativa, ya no puedo decir luego, no puedo decir después. Debo decir qué palabra, but o el however. Entonces miren la tercera oración. Dice, Bill went home, then he didn't make dinner. Bill se fue a la casa, luego no hizo la cena. No tiene sentido poner un later o un then si alguna de las dos oraciones está en un tiempo positivo o negativo, contrariando a la otra. Las dos deben estar en positivo o las dos deben estar en negativo. ¿Listo? Por ejemplo, Miguel no se despertó, luego tampoco se cepilló los dientes. Estoy diciendo una secuencia lógica de lo que no ocurrió. O en positivo, Miguel se despertó, luego se lavó los dientes. Las dos secuencias van en positivo. ¿Ay? Pero nunca vamos a poner una en positivo o una en negativo o viceversa con estas dos palabras, con later and then. Right? Now, to finish with this, the square markers, we have the markers about reasons. El marcador de discurso que me da explicaciones, y esa es la palabra because. Because helps me to provide explanations. Ahí la palabra because me sirve para proveer una explicación, para decir las razones por las cuales ocurrió algo. Right? Entonces, ese because es el por qué. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a decir la situación que ocurrió o el evento que pasa, que ocurre, y luego la palabra porque, dando la explicación o los motivos por los cuales esa primera acción ocurrió. Good. Entonces, ¿cómo va a funcionar en the grammar explanation? Por ejemplo, yo estudié inglés porque quería encontrarme con personas extranjeras, quería conocer gente extranjera. I studied English, esa es la acción que ocurrió. ¿Por qué ocurrió esa razón? Porque yo quería aprender a conocer gente del extranjero. Good. Ese because siempre me va a decir los motivos por los cuales la primera acción ocurrió. Right? Las dos oraciones deben ir en positivo porque estoy dando motivos, razones por las cuales. O las dos deben ocurrir en negativo, dando los motivos o las razones por las cuales. ¿Sí? Entonces, ojo que aquí también debo tener secuencia lógica con el tipo de oración. Las dos deben ir en positivo, el hecho y la explicación, o las dos en negativo. Ejemplo, yo no estudio inglés porque no me gusta hablar con gente extranjera. Las dos deben ir en negativo o las dos en positivo. Now, we can use because al principio. Nosotros podemos dar la explicación de los motivos por los cuales ocurrió o ocurren las acciones al principio. Si yo escribo el texto empezando con el because, yo debo utilizar la siguiente estructura. Debo decir, because I wanted to meet foreign people, coma,
I study English. Debo escribir el because, escribir la explicación, poner una coma y poner la acción. Right? Porque me gusta conocer gente en el extranjero, coma, yo quiero aprender inglés. Right? So these are the discourse markers that we're going to pay attention on. Estos son los marcadores de discurso más comunes que utilizamos al momento de crear párrafos con explicación, párrafos que nos den una idea adicional, que nos den un contraste de ideas, que nos den una explicación o una secuencia lógica de los hechos. So, pay all this attention. Todo esto era lo que debían estudiar, chicos, ustedes en su trabajo independiente, incluyendo ya los tips de puntuación. En inglés, aunque no lo crean, es muy, muy importante la puntuación, al igual que en español, ¿right? Pero en inglés mucho más, porque el uso de estos símbolos es un poco diferente de lo que corresponde al español. Hoy vamos a aprender la coma y el punto y los conceptos más básicos de ella. Si se dieron cuenta, la coma se utiliza para separar los ítems, para añadir nuevas ideas o para generar este tipo de oraciones con los discourse markers, ¿cierto? Acordándonos que, por ejemplo, siempre después de escribir la palabra however, debo usar la coma, ¿verdad? Siempre antes de escribir la palabra later o then, debo poner la coma. Siempre que voy a crear una lista de cosas, debo poner comas. Por ejemplo, María es inteligente, alta, bonita, americana. Son adjetivos, es una información adicional, debo poner comas. ¿Get? So, ese es principalmente el factor en donde debemos poner comas en oraciones en inglés. Now, el full stop o el punto aparte. Siempre que ustedes escriban una oración, deben terminar con punto final. Siempre. Así sea un ejercicio chiquito, así ustedes solamente estén explicando, anoche me acosté tarde, punto. Porque esto es muy importante en la escritura y en la comprensión del idioma. ¿Qué quiere decir el punto? Que ahí no hay más, nada más que decir, se acabó. ¿Right? Si usted no pone en el punto, la gente puede estar diciendo, bueno, aquí se pueden quedar como, voy a seguir esperando a ver qué me dice. Right? So, por eso es muy importante la puntuación. ¿Cuándo no se pone el punto aparte? Cuando yo necesito poner una exclamación o una interrogación, que son también dos símbolos que sí o sí se tienen que poner en inglés. Siempre que ustedes hagan una pregunta, debo terminar con el interrogante final. Siempre que ustedes exclamen algo, representen algo que muestra sorpresa, debo poner la exclamación final, right? So people, try to work at home, traten de hacer los ejercicios de práctica que encontraban allí, hagan esta template de la Hamburger Writing para que aprendan cómo construir un párrafo con sentido, con organización, utilizando los puntos, las comas y los marcadores de discurso que aprendimos en esta sesión, right? So, para hacer la práctica de todo eso, tienen aquí el video de Michael Jackson y el matching de Michael Jackson, que son los ejercicios que nos saltamos aquí en los marcadores de discurso. Good. So that was everything about week 2. Eso era todo lo que debían ver de la semana 2 como complemento. Now let's start working with the week number 3. La semana de hoy, que es nuestra semana número 3. Chicos, ya va volando este mes bastante. La próxima semana vamos a tener la revisión de la semana 4 y 5. Y para el 31 de agosto, mejor dicho, para el 1 de septiembre, ya estamos hablando de nuestro primer parcial. Entonces, muy atentos, muy pendientes, que para el miércoles 1 de septiembre ya es el cierre de este primer corte. ¿Okay? No dejen de hacer las tareas. Hay muchos que les falta por hacer las tareitas. Entonces, ojo acá, mucho cuidado con eso, chicos. Háganlas. No dejen que se les acumule todo en un solo tacazo. Vamos a mirar aquí, ordenar por
más baja, la más alta. Solamente como 4 personas han hecho la tarea. Entonces, please, a hacer las actividades. 3 personas no más. So, los demás, los que están viendo este video, los que van a ver el video en casa, pónganse al día con las tareas. Ahí tienen hasta el 29 de agosto para hacerlas. No se esperen hasta el último momento para hacerlas. Chicos, recuerden también que nosotros tenemos un espacio de encuentro de tutorías, ¿sí? Para los grupos de preintermedios, si ustedes quieren, si ustedes pueden, si tienen alguna duda, si no entendieron un tema bien y les dio pena preguntar acá, los jueves de 8 a 10 de la mañana yo voy a estar conectado en el enlace de tutorías. Entonces se meten en módulos, ahí en la pestaña de foros se encuentran el enlace de las tutorías. Todos los jueves de 8 a 10 de la mañana le dan clic ahí y me van a encontrar. No necesitan conectarse obligatoriamente, es solo para el que quiera practicar, para el que quiera repasar algo que no entendió la tarea, para el que quiera encontrarse un poco más conmigo, yo voy a estar conectado siempre en ese espacio. Ahí le dan clic y ahí me encuentran los jueves de 8 a 10 de la mañana. So, let's start paying attention about this week. Past continuous. Past continuous. Now we're going to start working with a contrast between two tenses. Vamos a empezar a hablar del contraste entre dos tiempos verbales. The past simple, how to remember my past, and how to talk about the actions that happened in a moment in my past. So let's start. You're going to be able to recollect and identify information from the past, and you will be able to talk about experiences and moments which they were going through at some moment in our lives, right? So let's have a look. What was the happiest moment in your life? When you talk about one moment in your life, you talk about past simple. Cuando hablamos de un momento en nuestras vidas, hablamos del pasado simple. Good. So, por ejemplo, aquí en esta línea en el pasado digo, yo trabajé en algunos documentos ayer. Eso fue un momento en mi vida en el pasado. Yo me desperté a las 5. I woke up at 5. I went to work. Me fui a trabajar. I arrived home. Llegué al trabajo. Son unos momentos en mi vida. But how we are going to work the past continuous? What is past continuous for? Vamos a ver el siguiente video de lo que es el pasado continuo, cómo lo vamos a utilizar, cuál es su estructura gramatical, and what is this for? ¿Para qué y cómo lo utilizamos en inglés? Right? So, and this is very, very simple. El uso del pasado continuo es muy, muy fácil. Get? Let's pay attention on the past. Me dicen si escuchan el video. De todas formas, yo lo pauso y yo voy dando explicación. Pero lo voy a volver a compartir para garantizarles el audio. Lo vamos a ver y yo lo voy a ir pausando y voy a ir dando la explicación. Let's do it. GoEnglish.tv. The past continuous. How do we form the past continuous? Affirmative. Subject. Plus. Was. Were. Plus. Present participle. Plus. Object. Andy was cooking dinner. Conjugating the past continuous. Affirmative. So, pay attention to the grammar structure. When we create the past continuous, sí me están escuchando, ¿verdad? When we create the past continuous, we are talking about an action that was happening in the past. Una acción que estuvo un momento ocurriendo en nuestra vida en el pasado. If you pay attention, our grammar structure is made by the subject, the verb to be in past, and the present participle.
¿Qué es eso de presente participio? Para que se lo aprendan de una vez y conozcan el concepto. Cuando hablamos de presente participio es cuando hacemos que el verbo se conjugue a la forma ando, endo, caminando, corriendo, llorando, amando, soñando. Ese es el famoso presente participio. Que en inglés esa terminación ando, endo is that ing. En inglés la terminación ando, endo lo da el ing. And in that way, people, we're talking about algo que ocurrió en el pasado, pero que me está mostrando que ocurrió en un momento, que duró un tiempo ejecutándose. Now, the verb to be in past, recuerden que tiene dos significados, ser o estar. En este caso, cuando hablamos de past continuous, the only meaning that we have for verb to be in past is estuvo. Siempre va a ser estar en pasado. Cuando hablamos de los continuos, el verbo to be solo va a significar estar. En este caso, en pasado. Por lo tanto, esta oración que dice, Andy estuvo cocinando la cena. Andy estuvo preparando la cena. Ocurrió en su pasado, digamos, ocurrió anoche y duró un tiempo haciéndolo. Ese es el past continuous. Conjugating the past continuous. Affirmative. I was eating the apple. So, aquí vemos la conjugación del verbo to be. Ya nos dimos cuenta cuando hablamos del past simple que verbo to be solamente tenían dos conjugaciones del pasado, que era el was o era el were. Aquí no aparece el it, pero recuerden muy bien que el it hace parte de esa tercera persona, de he y de she. Entonces, el was va a ser cuando yo quiera hablar de I, he, she, it. Recordémoslo muy bien. I, he, she, it van a ir con el verbo to be was. Y si nos damos cuenta, el verbo que se estuvo ejecutando en el pasado siempre va a ir en ing. Eso quiere decir que el único verbo que cambia es el verbo to be. Él es el que me está diciendo que esa acción estuvo en el pasado. Y el otro verbo que lleva la ing me está diciendo que ese fue el verbo que se estuvo ejecutando. So when you say, you were eating the apple, tú estuviste comiéndote la manzana. They were eating the apple. Ellos estuvieron comiéndose la manzana. Right? That is the conjugation. ¿Sí me escucharon la explicación, chicos? Que a mí me pareció el micrófono apagado. ¿Sí me escucharon lo que les expliqué? Sí, profe. Y Ok, profe, esto es solo para las afirmativas, ¿cierto? Yes, ya vamos a mirar las otras estructuras. Good. Positivo siempre. The subject, the verb to be in was or were, and the other verb in ing. Siempre esa es la estructura. Sujeto, verbo to be en pasado y el otro en ing más su información complementaria. Vamos a mirar ahora el negative and the question. Pero ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Verbo to be en este momento is our auxiliary verb. Es nuestro verbo auxiliar. ¿Y qué hacen los verbos auxiliares? Ellos son los que dan la negación, hacen las preguntas y las responden de manera corta. Vamos a ver. We were eating the apple. They were eating the apple. How do we form the past continuous? Negative. Subject plus was, were plus not plus present participle plus object. They were not enjoying
the meeting. Oh, easy. El verbo to be es el que carga la partícula negativa. Y ahí con eso decimos, they were not enjoying the meeting. Ellos no estaban disfrutando la reunión. Were not. O podemos hacer la contracción weren't, ¿cierto? So let's remember that the verb to be is our auxiliary verb. El verbo to be es nuestro verbo auxiliar. Y es él el que genera las preguntas, las negaciones y responde las preguntas cortas. Now, el verbo to be es el que me explica que esta situación ocurrió en el pasado y el otro verbo con su ing me dice que esa acción ocurrió en un momento o que tuvo una duración de tiempo. Attention now to the negative part. Ahora mucho ojo con la parte negativa y con las contracciones. Remember that in English, as much as you can use the contraction is better. Tanto como sea posible utilizar contracciones es mejor. Pero cuando hablamos del negativo en el continuo, la única contracción que podemos hacer es del was con el not o el were con el not. Es decir, yo puedo decir I wasn't eating the apple o you weren't eating the apple. Pero no podemos contraer el was con el pronombre porque no va a tener sentido lo que se está leyendo o pronunciando. Entonces, por ejemplo, el was yo no lo puedo contraer porque estaríamos diciendo I's not eating the apple. No tendría sentido. Lo mismo con el were. El were no lo puedo contraer como lo contraigo en presente, porque si no, quedaría como si estuviésemos hablando en presente. We were eating the apple. Si yo llego a contraerlo como we're eating the apple, la gente no me va a entender que estoy hablando de que nos comimos la manzana, que estuvimos comiéndonos la manzana en el pasado, sino que lo estamos haciendo ahorita en este momento. So, las contracciones, las únicas que se pueden hacer en pasado continuo es wasn't y weren't. No más, right? Wasn't and weren't. Las otras en positivo no se pueden hacer y menos contraer el verbo con el sujeto. The past. So, como vimos, was not, were not, las conjugaciones o las contracciones que ya acabamos de ver. Wasn't o weren't. Entonces yo puedo decir, we were not eating the apple, como puedo decir, we weren't eating the apple. I wasn't eating the apple or I was not eating the apple. Right? Now let's pay attention to the last thing that we're going to have a look. Aquí estoy mostrándole la contracción, cómo se puede hacer y las únicas que podemos hacer, ¿no? Wasn't, weren't. Wasn't, weren't. Now, the past continuous in questions. Para crear el pasado continuo en pregunta, voy a intercalar el sujeto con el verbo auxiliar, que es el verbo to be, y listo. Termino la pregunta con el símbolo de pregunta y ya nos queda nuestro past Were continuous in question. you reading a book? Were you reading a book? ¿Qué estoy preguntando ahí? Tal cual como lo hacemos en español. ¿Estabas leyéndote un libro? ¿Estabas tú leyendo un libro? That's the question. Esa es la forma de la pregunta con el past continuous. Y esta pregunta es una yes-no question, ¿cierto, people? Entonces, como es una pregunta yes-no question, recuerden que para responder, debo responder de forma corta, pero no tan corta. Entonces, por ejemplo, were you reading a book last night? ¿Estuviste leyendo un libro anoche? Si decimos que sí, yes, I was. O no, I wasn't. I wasn't. No, I wasn't. Bueno, ese no, de hecho, también se puede decir. Yes, I was. No, I wasn't. Right? The short answers. Sí,
clave universal para que se memoricen siempre. Si ustedes empiezan una pregunta con un auxiliar, con ese mismo auxiliar se responde. Right? Y ya sabemos pues por qué aquí con where y luego con was, ¿no? Porque son los únicos que se intercalan cuando estoy hablando del you y cuando estoy hablando del I. Del resto, si yo pregunto con el was, respondo con el was. Si pregunto con el where con otro pronombre diferente al you, respondo con el where. Ejemplo. Was she dancing? ¿Estuvo ella bailando? Yes, she was. No, she wasn't. Con el where. Were they studying? ¿Estuvieron ellos estudiando? They were studying. Yes, they were. O no, they weren't. No, they weren't. Yes, they were. No, they weren't. Get? So, keep in mind that, acuérdense siempre de esos pequeños detallitos cuando estamos hablando de las oraciones en positive, en negative o en las preguntas. Now, ¿cómo crear preguntas WH? ¿Cómo crear las preguntas WH? Sencillamente le agrego la WH a una pregunta de yes, no. Yo agrego acá la pregunta. Why were you reading a book last night? ¿Por qué estabas leyendo tu libro anoche? Ah, porque tenía que estudiar para tal examen. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Todas las WH van a ir antes de absolutamente todas las preguntas de yes, no question. Y esa siempre va a ser la organización. Get? So, do you have any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Van entendiendo bien el pasado continuo? Yes, teacher. Good. Let's finish this. Vamos a terminar ya con... Piensen bien. Siempre poner el símbolo de pregunta al final. Arranco con el auxiliar was, dependiendo de cada uno de los que se componen con él. Was I, was he, was she, was it. Para todos los demás pronombres, were you, were we, were they, and the answers, las short answers. Now, to complete this information, para poder crear bien las estructuras de este pasado continuo, yo necesito entender otro detallito de la estructura que estoy estudiando como tal. ¿Y ese detallito cuál es? Esta ing. Ya vimos que el ing significa ando, endo, ¿verdad? Pero para poder modificar esos verbos al ing, yo debo entender ciertas reglitas, right? So let's pay attention to the next video and we're going to analyze these rules. Vamos a mirar esas reglitas, cómo se conforman, de qué se trata, qué debo tener en cuenta cuando yo voy a hablar del presente participio de los verbos. Good? So first of all, we're going to have like 6 rules, but the general one is this, ing to the end of the verb. La regla general me dice, venga, si usted va a hablar de que esa acción se está moviendo, está en ando o en endo en español, póngale ing. Esa es la regla general. Entonces yo tengo mi verbo en presente, por ejemplo, read, y yo voy a estar hablando de leyendo, le pongo el ing y listo. Queda en presente participio. Reading. Y esta regla aplica para todos los verbos en general. Entonces, eat, eating, go, going, read, reading. Pero vamos a empezar a ver nuestras Look at these verbs. Add ing. Nuestras excepciones, right? ¿Cuáles serían esas excepciones? De regla general, poner ing. Pero, ¿qué pasa con aquellos verbos que terminan en e? Por ejemplo, ride, montar, cicla. When the verb finishes in e, you need to delete the it and add ing. Cuando esa e
viene al lado de una consonante como la D, yo debo quitar la E antes de poner el ing. Entonces, ride va a pasar a riding. Pista de oro para la pronunciación. Ninguna palabra que termina con la letra E, esa va a ser pronunciada. Entonces nosotros no decimos ride, decimos ride, terminamos en la D. Love, terminamos en la V. Dance, terminamos en la C. Ninguna palabra se le pronuncia la E final. Now, ride, se quita la E y le ponemos ing. Riding. Y otro detallito aquí. Esto aplica para todos los verbos que terminan en E y tienen antes una consonante, excepto unos casos especiales que vamos a ver más adelante, que son acciones que representan cosas abstractas, por ejemplo, el amor. Yo no puedo decir es que yo te estuve amando, I was loving you. No. Nosotros amamos o no amamos. Amábamos o no amábamos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora saben que el verbo love es muy raro utilizarlo como loving. Good. Let's see. Sigamos con el ejemplo. Entonces, dance pasa a ser dancing. Ride pasa a ser riding. Write pasa a ser writing. ¿Qué pasa si esa E tiene antes la vocal I? Por ejemplo, el verbo mentir. Tenemos la E y tenemos la I. En este caso, chicos, debemos borrar ambas letras, la I y la E, y debemos cambiarlas por una Y antes de poner la ING. Entonces, este es un casito especial que tiene un cambio casi completo del verbo y es uno de los muy pocos que debemos reconocer. So, lie pasa a ser lying. Entonces, por ejemplo, yo estuve mintiendo sobre el examen. I was lying about the exam. Lying. Right? Tenemos otros verbos como die, que es morir, como tie, que es empatar. Entonces, ellos con esta regla quedarían dying, quedaría lying, and tying. Right? Son muy poquitos los verbos que tienen esta estructura, entonces van a ser fáciles de aprenderlos. Next examples and next exceptions. ¿Qué pasa cuando yo tengo un verbo que es una sola sílaba y que esta sola sílaba termina en consonante, vocal, consonante? ¿A qué me refiero con verbos de una sola sílaba? A verbos que cuando yo los pronuncie, porque chicos, en inglés todo se trata de la pronunciación, cuando yo lo pronuncie de una sola vez, de un solo tacazo. Por ejemplo, stop. Stop. Yo no digo stop, digo stop de una vez. Es una sola sílaba. Si este verbo cumple con este requisito de tener una sola consonante, una sola vocal, una sola consonante en su escritura, miren acá por ejemplo el verbo cut, consonante C, vocal U, consonante T, yo tengo que duplicar esa última consonante antes de poner la ING. Por ejemplo, cat, yo doblo la T, le pongo la ING y queda cutting. Right? Cutting. Otros ejemplos. Tenemos run, stop, hit. Hay muchos verbos que terminan de esta forma. Una sola vocal, una sola consonante, una sola al final de la palabrita. Entonces, cut queda cutting, run queda running con doble N, stop queda stopping con doble P. Good. A excepción de ciertos verbos que terminan en W, en X o en Y. Ya a ellos vamos a aplicarles otra regla aparte. Let's have a look. Next rule. ¿Qué pasa con esos verbos que yo acabo de hablar? W, X, and Y. Do not double the final letter at the end of these verbs. No necesitamos doblar o duplicar la
consonante al final de estas palabras. Sencillamente le agregamos la regla número 1. Por ejemplo, play. Fíjense que play es monosílabo, ¿cierto? Digo play. Tengo la A, tengo la Y, que es una consonante. La regla anterior me dice, si hay una sola vocal, una sola consonante al final, yo debo duplicar esa consonante, pero como la Y es una excepción, yo no hago nada, yo pongo la ING. Entonces, play queda playing, right? Snow queda snowing. Fix queda fixing, right? Tienen esta excepción los verbos que terminan en W, en X o Y, right? Next exception. When the last syllable is not stressed. Cuando tenemos verbos que tienen dos o más sílabas y esa última sílaba no tiene fuerza en la pronunciación, tampoco necesitamos duplicar la consonante final. Pay attention. Open, open, open. Tiene dos sílabas porque digo open. Pero cuando yo la pronuncio digo open. La fuerza la hago en la O. Yo no digo open, open. No, ¿cierto? Decimos open, open. En este caso, ¿qué pasa? El estrés o la fuerza está en la primera, no pasa nada, no tengo que hacer ningún cambio, aplico la regla número 1, agregarle la ING. Digo happening, opening, visiting, right? No hay ninguna modificación, no hay ningún cambio. ¿Vamos bien hasta el momento? Everything is clear? Let's move on. ¿Qué pasa cuando la última sílaba sí está pronunciada de manera fuerte? ¿Sí? Cuando esto ocurre, cuando tenemos verbos que tienen más de dos sílabas y cuando esa última sílaba sí se dice de forma fuerte, tenemos que duplicar esa consonante final. ¿Qué ejemplos tenemos aquí con estos? Por ejemplo, forget. Fíjense que la pronunciación de forget, la fuerza se hace en la segunda sílaba. Yo no digo forget, digo forget, forget, forget. Cuando esa última sílaba es la que tiene la fuerza de la pronunciación, debo duplicar su consonante, ¿sí? Entonces yo debo decir forgetting con doble T. Forgetting, forgetting. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Begin, beginning. Forget, forgetting. Submit, submitting. Estas palabritas cuya fuerza se hace al final de la palabra, yo debo ponerle una doble consonante antes de poner la ING. So, easy. Now, hay ciertas estructuras especiales que diferenciamos entre el inglés americano y el inglés británico. Remember once again that the grammar is the same. La gramática es la misma, no cambia. Lo que cambia es la forma en cómo escribimos ciertas palabras. Por ejemplo, en estos casos, tenemos la palabra travel, travel, travel. El acento va en la primera, travel. ¿Sí? Como va en la primera, no necesitamos duplicar la L de acuerdo a las reglas que aprendimos, ¿verdad? Miren, pero si estamos hablando de británico, debemos ponerle doble L. En cambio, que si vamos a escribirle en americano, no necesitamos aplicar la regla, ¿sí? Entonces, esta palabrita travel es una excepción a esa regla que vimos ahorita. El acento aparece en la primera sílaba. La regla me dice que no necesito duplicar la L, sino poner la ING. Pero eso aplica para la palabra en americano. En británico siempre vamos a encontrar travel con doble L.
right? Pero esto es una pequeña excepción. Igual manera, chicos, no importa si ustedes le escriben la L o la doble L a esta, no importa tanto, porque en la pronunciación eso no se diferencia. Es más que todo como para que ustedes vayan tratando de coger como afianzamiento o gusto por uno de los dos acentos, para que de esa forma traten de ir memorizando ese vocabulario de ese acento y no hagan mezclas para que no suene pues chistoso cuando uno está hablando, ¿sí? Because it's quite funny when you try to speak in a British way and then you start mixing the accents, right? Entonces cuando mezclamos los acentos suena chistoso, es como escuchar a un costeño tratando de hablar paisa, algo así, suena chistoso, right? Pero no tiene nada que ver en la parte de escritura como tal. Es solo ir acordándonos esas palabritas especiales que hay de diferencia entre uno y el otro idioma y escoger cuál es con el que yo más me siento cómodo. Good. El británico es más fuerte, es más acentuada la pronunciación, el americano es más libre, más natural. And that's it, people. These are the rules that we have for spelling. Estas son las reglas que tenemos para deletrear nuestras palabras en esta estructura que estamos viendo del pasado continuo. So that is everything we need to understand when we talk about past simple. Now, do you have any idea about the things that you were doing yesterday? ¿Quién quiere activar el micrófono y regalarme qué estuvieron haciendo ayer? ¿Qué estuvieron haciendo ayer? Yesterday, last night. Let's try to practice in the speaking way. Vamos a practicar un poquito, ya que tenemos tiempo para hacerlo. Practiquemos un poquito del past continuous. ¿Cómo lo hacen? Regálenme qué estuvieron haciendo. ¿Qué estuvieron haciendo ayer? Tell me. Nobody? Come on. Don't be shy. Mire, aprovechen que ustedes son poquiticos. Tell me, what were you doing yesterday? ¿Qué estuvieron haciendo ayer? Les dicen nada, ahí, respirando porque es gratis. Igual, estuve respirando. ¿Cómo dice? Estuve respirando porque es gratis. Tell me, Teacher, te escucho. yesterday I was studying basic English 2. So you were studying English in Basic 2. Perfect. Very good. Let's keep on moving about these scenes. Miren estas imágenes que les estoy mostrando y díganme, what was that person doing? ¿Qué estuvo pasando? ¿Qué estuvieron haciendo estas personas? The first one, what was he doing? Tell me. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo esa persona? Él estaba conduciendo y estaba texteando. ¿Cómo decimos eso en inglés? ¿Quién me lo dice? He was chatting. He was chatting, very good, and he was driving. Perfect. Fíjense que ahora estamos mirando como dos cosas que están ocurriendo al tiempo. Good. Attention. Now we're going to talk about the past continuous in parallelism. Vamos a mirar el uso de estos dos marcadores de discursos nuevos. Vamos a agregarle a la lista de marcadores de discurso que vimos al principio de la clase dos nuevos marcadores. The word while and the word when. Vamos a mirar cuándo y cuándo se utilizan estas dos palabras, qué significan y cómo trabajar con ellas. Let's start paying attention to while. When you use the past continuous with two actions in the same sentence, it expresses the idea that both actions were happening at the same time. These actions are in parallelism. Cuando dos acciones están ocurriendo al mismo tiempo, como por ejemplo en la imagen que vimos que él estaba conduciendo mientras estaba chateando,
Estamos hablando de que hay dos acciones en paralelo, están ocurriendo al mismo tiempo. La palabrita while me va a ayudar a unir estas dos oraciones creando una sola y explicando que ambas están ocurriendo a la vez o estuvieron ocurriendo a la vez. So let's have a look. How you're going to work with this. Let's pay attention to the sentences here. When we talk about past simple, cuando hablamos del pasado simple, también podemos utilizar esta palabrita while. I danced while I sang. Yo canté mientras bailaba. En el pasado continuo también puedo crear este paralelismo. Yo estaba bailando mientras estaba cantando. Y el while va a ir conectando las dos oraciones, uniéndolas en el medio, creando una sola oración completa. When we use while, cuando usamos el while dentro de la oración, ahí en la mitad donde la están viendo, no necesitamos usar comas ni nada, porque él crea dos oraciones en una. Él convierte una oración compleja a dos sencillas. También podemos usarlo al principio. If you want to write down while at the beginning, it doesn't matter. Podemos usar el while al principio de la oración explicando una de esas acciones seguida de la coma para poder poner la segunda oración. While Ellen was reading, Tim was playing the guitar. Mientras Ellen estaba leyendo, coma, Tim estaba tocando la guitarra. And that is simple. Ese es el uso como tenemos para poder trabajar la palabrita while. Pero ahora vamos a analizar el when. Resulta que el when también nos sirve para trabajar el pasado y para contraponer al pasado simple con el pasado continuo. Fíjense que con el while yo decía las dos acciones en un solo tiempo verbal. Yo canté, yo roncaba mientras dormía. Las dos en pasado simple. Yo estuve comiendo mientras estaba viendo televisión. Las dos oraciones iban en continuidad, pero ahora vamos a mirar el when. ¿Qué pasa con el when? El when nos ayuda a contraponer dos acciones que están ocurriendo. A decir que una de esas acciones ocurrió mientras la otra la detuvo. Y de esta forma podemos hacer que el pasado continuo pare su función cuando llegó una acción en pasado simple. Antes de continuar voy a darles una explicación de cómo poder resumir una oración larga con el while. Resulta que cuando la acción y la persona que está haciendo la acción es la misma en ambas oraciones, por ejemplo, I was dancing, I was singing, yo estuve bailando, yo estuve cantando, y yo voy a unir esas dos oraciones con el while. Si yo voy a unirlas con el while me va a ayudar a que la oración no sea tan larga, tan repetitiva, y es que las palabras que se encuentren repetidas dentro de la oración se pueden omitir. Entonces, I was dancing while I was singing se puede resumir como, ¿quién me la lee? ¿Quién me la pronuncia? I was dancing while singing. Siempre que las dos oraciones que estamos uniendo con la palabra while estén realizadas por la misma persona, por el mismo sujeto y tengan el mismo verbo to be en auxiliar, puedo resumirla de esta forma. I was dancing while singing. Yo estaba bailando mientras cantando o mientras estaba cantando. Right? Entonces esta es una forma de poder resumir lo escrito y hacer que exista una fluidez más en nuestro speech o en nuestra parte escrita, para tenerlo en cuenta. Good. Now, ya que vamos a hablar del when,
vamos a mirar en qué momento yo utilizo el when, en qué momento debo utilizar el while. Ojo, ya vimos que el while es para hablar de paralelismos, cuando dos cosas ocurrieron o estuvieron ocurriendo al mismo tiempo. Pero nosotros vamos a usar ahora el pasado continuo con when para indicar que una acción estuvo ocurriendo hasta que llegó una en pasado y la detuvo. Ejemplo, I was watching TV when she called me. Yo estaba viendo televisión cuando ella me llamó. ¿Qué pasó con el hecho de ver televisión? Dejé de hacerlo porque me enfoqué en la llamada y me puse a hablar con mi amiga. Right? Entonces el when siempre nos va a indicar que una acción que estuvo ocurriendo va a ser detenida por una acción simple, por una acción en pasado simple. Let's pay attention to the following video. Vamos a mirar el siguiente video para entender más aún este concepto y vamos a tomar apuntes de ello. Have a look. No sé por qué esta cosita no se me desaparece. Have a look to this. It is easy. Tomen apuntes de cómo y cuándo utilizar el when y cuándo utilizar el while. Miren, acá dice algo importantísimo. We usually use when something was happening and suddenly another activity interrupts the first one. Clave de oro para usar el when. Siempre vamos a tener una acción en continuo y la otra en simple. Mientras que con el while o las dos son en pasado simple o las dos son en continuo. Generalmente usamos el when para hacer que un pasado continuo se detenga con una acción simple, right? Como en el ejemplo que vimos al principio, yo estaba viendo televisión cuando me llamaron. Dejé de ver televisión para recibir la llamada. Miremos estos ejemplos con while. Recuerden, while, paralelismo. Las dos cosas estaban ocurriendo al tiempo. Pepe was working while Lulu was studying. Pepe estaba trabajando mientras que Lulu estaba estudiando. Cuando Lulu estaba estudiando. Esa palabrita while puede significar las dos cosas. Mientras que o cuando. I was having breakfast while my brother was having a shower. Yo estaba desayunándome mientras mi hermano se estaba duchando. My father was cooking while my mother was watching TV. Fíjense que en la estructura gramatical yo puedo utilizar el while en la mitad creando una oración compleja o puedo comenzar las oraciones con el while, poner una coma y crear esta oración compuesta. Una oración compleja es diferente a una compuesta. La compleja es una sola construida por dos y la compuesta es dos oraciones unidas por un conector, right? I was having breakfast while my brother was having a shower. While I was having breakfast, my brother was having a shower.
Now, ¿cómo vamos a utilizar el when? Recuerden, el when nos contrapone las dos tiempos verbales aprendidos. En un lado vamos a tener el past continuo y en el otro el pasado simple o viceversa. Yo puedo decir, I was having dinner when the telephone rang, o yo puedo decir, the telephone rang when I was having dinner. El orden de los factores no altera el resultado, estoy dando a conocer la misma situación, siempre y cuando pongo el when en medio de ellos. Podemos iniciar las oraciones con el when y va a pasar algo parecido a lo que hicimos con el while. Eso el when, digo una de las dos oraciones, sea la del pasado continuo o sea la del simple, y separo con una coma de la siguiente oración. Entonces yo puedo decir, when the telephone rang, I was having dinner. O when I was having dinner, the telephone rang. Aquí, igual manera, no pasa nada si yo empiezo con el pasado simple o con el continuo. Sin embargo, debo poner siempre esa coma en medio de los dos si yo inicio con la palabra when. So people, this is everything we need to understand about these topics that we're going to have for today's activities, right? So the idea of you to work with, la idea, uy, pero este muchacho le encanta pasar con esa moto por acá, cada rato, qué pena con ustedes, tanta bulla. La idea es que puedan practicar este tema del when versus el while en su trabajo autónomo en casa, con este vocabulario que se les está brindando en las diapositivas acerca de escenas del crimen, ¿sí? Todo este vocabulario les va a salir en el parcial, entonces por favor lo van a trabajar en su cuenta, van a revisar qué significa cada palabra, alibi, murder, steal, guilt, guilty, to commit a crime, to convict. Todo este vocabulario traten de trabajarlo por su cuenta con los trabajos autónomos que encuentran aquí en el ejercicio de práctica para esas 2 horas de trabajo independiente que tienen que hacer. Vamos a hacer una actividad acá conmigo, vamos a trabajar una guía virtual para poder revisar el pasado simple contra el continuo. So let's pay attention what you're going to do. Past simple versus continuous. Any doubts so far? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo clarito? In fact, these topics are really easy. De hecho, estos temas son muy sencillos de trabajar, right? Es solamente cuestión de que lean muy bien el contexto, de que entiendan muy bien cuál oración ocurrió, cuál estuvo ocurriendo. So, that is all. Now, pay attention. Yo les voy a compartir el enlace. Les voy a compartir el enlace por el chat. Ustedes van a tener 5 minuticos para hacer las 10 primeras oraciones. Traten de hacerlas a conciencia, de mirar el contexto, traten de revisar de qué están hablando cada una de las oraciones y qué es lo que deben hacer. Deben poner el verbo que está en paréntesis en pasado simple o continuo, dependiendo de lo que esté diciendo la oración. Right? Por ejemplo, while Tom read, Emily watched a documentary on TV. Clave importante, la palabra while, ¿cierto? ¿Qué me decía la palabra while? Que las dos acciones iban en paralelo, ¿verdad? Entonces acá la respuesta sería, while Tom was reading, mientras que Tom estaba leyendo, Emily was watching a documentary. Mientras Tom estaba leyendo, Amy estaba viéndose un documental en la televisión. So people, 5 minuticos. No se demoran más, hagamos las 10 primeras oraciones, right? Las 10 primeras solamente.
Let's do it. Let's analyze them. Analicen cada una de las oraciones. Revisen esas palabritas claves. El while, el when. Y pónganlas en pasado simple o continuo. Let's do it. So people, how are you? ¿Cómo vamos? Finish? Did you finish? It is easy. The job is really easy. So who wants to start? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere activar el micrófono? Me va a ir diciendo cuáles son las respuestas. Las vamos poniendo acá y luego vamos a hacer el análisis de cada una. Let's see. Marvin o Marvin. Come home, switch on the computer and check his emails. What is this answer? ¿Cuál sería? Past continuous, past simple, ¿qué? Nobody? What's the answer?
Let's see, 2 more minutes, 2 minutos. Let's see, Valeria ya escribió por allí. Marvin was coming. No. Aquí todas van en pasado simple. Miremos. ¿Cuál es el pasado de come? Vamos a revisar a ver qué tanto vocabulario se saben. Marvin, pasado de come, came. Marvin came home. Pasado de switch. Es regular. Switched. Switched on the computer and checked. Regular, checked his mails. ¿Por qué todo en pasado simple? Porque está hablando de una rutina, de algo que hizo. Marvin llegó a la casa, prendió el computador, revisó sus correos. ¿Right? No me explica en ningún lado que esté ocurriendo la situación. El ladrón escabullirse en la casa, robarse las joyas y abandonar sin ningún rastro. How do you say that? La misma situación, vemos que no hay una palabra como el while que nos represente una continuidad, entonces decimos el ladrón, sneak. How do you say sneak in past simple? A ver, ¿regular o irregular? Tell me. Sneaked, regular, sneaked into the house. Steal, regular o irregular? Let's start remembering the vocabulary. Ojo, vayan memorizándose las palabras. The past simple is stole. The use and left, irregular. Without a trace. So people, hagan la guía en casa, hagan el ejercicio completo, revisen toda la guía práctica para que trabajen muy bien el uso de los verbos en pasado simple y en pasado continuo. Ojo. Good. So let's check it out. Vayan haciéndola toda en casa, hagan el ejercicio de practicar porque aquí porque me quedo puse fue una watch, está mal escrito el was. Good. Hagan el ejercicio de reforzar todo el tema porque practice makes perfect. El ejercicio es cuestión de practicar, practicar, practicar. Vamos a revisar lo que deben hacer como ejercicios de trabajo autónomo en esta semana y cuál es la tarea que tienen para hacer en este transcurso del tiempo. Aquí en los ejercicios de práctica tienen estos ejercicios donde van a repasar el while, el when, el pasado simple, los verbos regulares y los irregulares, el pasado continuo. Esto que dice Independent Learning Material, este es para poder trabajar lo del vocabulario que les comenté de las escenas de crimen, que cómo se dice sospechoso, cómo se dice coartada, todo ese vocabulario que van a revisar para el momento de su parcial. Entonces, por favor, revisen todo este trabajo, todas esas actividades, porque es el trabajo autónomo que deben hacer semana a semana. ¿Cuál es la tarea de esta semana y qué corresponde hacer para esta semana? Muy sencillo, chicos. Vamos a hacer un pequeño análisis entre el pasado simple, el pasado continuo, con las palabritas while y when. Entonces, el primero de los ejercicios que le va a aparecer es un texto donde, de acuerdo a lo que van leyendo, ustedes van a escoger
si es while o when, la opción correcta para completar la conexión de esas oraciones. So, lean muy bien, revisen si están hablando las oraciones en continuo, si está en pasado, cuando ven esas dos situaciones, cuál de los dos conectores usan, el while o el when, de acuerdo a lo que van leyendo. Vayan leyendo. Aquí la clave es leer los verbos si están en pasado simple o en continuo, para saber seleccionar el while del when. El resto de preguntas es muy sencillo, es acordarnos si la oración debe ir en continuo o debe ir en pasado simple y cuál sería el verbo correcto para cada opción. Entonces, lean muy bien la pregunta, lean muy bien si la oración está en positivo, si está en negativo, si es pasado simple o si es pasado continuo, para que sepan escoger cuál es la opción correcta. ¿Listo, chicos? Esa es la única tarea que tienen para esta semana. Hagan la conciencia, pónganse al día con las otras dos que tenemos. La próxima semana, ¿qué vamos a ver? Porque acá está what's coming. La próxima semana, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un análisis de comprensión de lectura. Vamos a aprender a leer textos en inglés de manera rápida, con claves, con pistas, para poder hacer este ejercicio en el mismo parcial que vamos a enfrentarnos dentro de 15 días. Y vamos a hacer una revisión general, a grosso modo, de todas las temáticas que vimos hasta el momento. ¿Cuáles han sido? El modal must, el modal have to en positivo o negativo, el pasado simple, los verbos regulares e irregulares, el pasado continuo, los marcadores de discurso y las palabritas while, a when, que también entran dentro de esto que llamamos marcadores de discurso. Entonces vamos a hacer la próxima semana la revisión general, vamos a aprender unas técnicas para hacer comprensión de lectura y ya vamos a quedar listos para dentro de 15 días, el 1 de septiembre, tomar nuestro primer parcial de este semestre, right? So we're going to do the class till today. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas tienen? Tell me. Nothing, everything is clear, ¿todo les quedó claro? So people, we're going to leave this class so far, vamos a dejar la clase hasta ahora. Los que tengan alguna inquietud se quedan, preguntan, consultan, los demás nos vemos la próxima semana. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a esta hora de 8 a 10 de la mañana y mañana tenemos el espacio de tutoría de 8 a 10 de la mañana para los que deseen conectarse, para los que tengan alguna inquietud, bien sea de esta asignatura, right? Para las otras, básico 1, básico 2, de acuerdo al profesor, también hay sus espacios disponibles. Bye bye, people. See you around. Voy a dejar corriendo aquí un video también acerca del while versus el when para entender un poco más la comprensión del pasado continuo, para que el que se quiera quedar viéndolo lo pueda hacer. ¿Listo? Semana tengo examen y no sé cómo utilizar el past continuous. Estabas escuchando música. You were listening to music. Was he talking to Max? Yes, he was. No, he wasn't. Hemos aprendido a cómo afirmar, negar, preguntar y responder en past continuous. Veamos la pelea entre el simple past y past continuous. Bienvenidos a esta pelea entre el past continuous o al revés.
¿Quién creen que vaya a ganar? Hagan sus apuestas. Primero veamos simple past. So we use the simple past for completed actions in the past. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. I did the homework yesterday. William Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Son acciones que ya están completas en el pasado. I did the homework yesterday. Hice la tarea ayer. I visited my family yesterday. Visité a mi familia ayer. Ya lo hice. Ya estoy aquí en casa. Y acabamos de ver el past continuous. And it says, we use the past continuous to describe actions in progress at a specific time in the past. What were you doing before you clicked this video? I was playing video games. Okay, so use the past continuous for an event that was in progress in the past. Use the simple past for an event that interrupted that event in progress. Entonces, vamos a utilizar el past continuous para un evento que estaba en progreso en el pasado, que estaba sucediendo en el pasado. Y vamos a utilizar el pasado simple para un evento que interrumpió ese evento que estaba sucediendo en el pasado. Cuando estaba limpiando mi habitación. I heard a loud noise when I was cleaning my room. I heard a loud noise. Escuché. Bienvenidos a esta pelea entre el past continuous y el simple past. En este video vamos a ver las diferencias entre el past continuous y el simple past. O al revés. ¿Quién creen que vaya a ganar? Hagan sus apuestas. Primero veamos simple past. So we use the simple past for completed actions in the past. Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa. I did the homework yesterday. William Shakespeare wrote Romeo and Juliet. Son acciones que ya están completas en el pasado. I did the homework yesterday. Hice la tarea ayer. I visited my family yesterday. Visité a mi familia ayer. Ya lo hice. Ya estoy aquí en casa. Y acabamos de ver el past continuous. And it says, we use the past continuous to describe actions in progress at a specific time in the past. What were you doing before you clicked this video? I was playing video games. Okay, so use the past continuous for an event that was in progress in the past. Use the simple past for an event that interrupted that event in progress. Entonces, vamos a utilizar el past continuous para un evento que estaba en progreso en el pasado, que estaba sucediendo en el pasado. Y vamos a utilizar el pasado simple para un evento que interrumpió ese evento que estaba sucediendo en el pasado. Por ejemplo, I was talking to you when the lights went out. Es importante decirles que a veces es posible tener los dos tiempos en una sola oración. Por supuesto, podríamos decir I woke up when I heard the alarm. I woke up, simple past. When I heard the alarm, simple past. Pero aquí estamos viendo cómo mezclar ambos tiempos. Comencemos con el round número 1. Round 1. Round 1. Ready? We're gonna use while and when for past continuous. When I was running, I slipped and fell. Cuando estaba corriendo, me resbalé y caí. O también podríamos decir I slipped and fell when I was running. Me resbalé y caí cuando estaba corriendo. Me resbalé y caí cuando estaba corriendo. Y ese va sin coma, como en español. I heard a loud noise when I was cleaning my room. Escuché un ruido muy fuerte cuando estaba limpiando mi habitación. I heard a loud noise when I was cleaning my room. I heard a loud noise. Escuché un ruido muy fuerte. Simple past. When I was cleaning my room, past continuous, when I was cleaning my room. We saw Henry while we were walking in the park. Vimos a Henry mientras estábamos caminando en el parque. We saw Henry, simple past, while we were walking in the park, past continuous. Es decir, nosotros estábamos haciendo algo cuando algo pasó.
Nosotros estábamos caminando en el parque cuando vimos a Henry. Nuestra caminata fue interrumpida por Henry. While significa mientras. Podríamos también decir, while we were walking in the park, we saw Henry. Lo que quiero que vean aquí es que es posible utilizar while y when para past continuous. For example, while I was running, I slipped and fell. Mientras estaba corriendo, me resbalé y caí. I heard a loud noise while I was cleaning my room. Escuché un ruido muy fuerte mientras estaba limpiando mi habitación. We saw Henry, and igual de while podríamos decir when we were walking in the park. Vimos a Henry cuando estábamos caminando en el parque. Entonces, while y when son intercambiables para past continuous. Y este fue el primer round. ¿Quién creen que haya ganado? ¿Past continuous o simple past? Ahora veamos el segundo round. Now let's see when. When dice que only for past simple. Solamente vamos a utilizar when para past simple. Aquí no podemos utilizar while. Estaba viendo televisión cuando sonó el teléfono. Yo estaba viendo la televisión bien tranquilo cuando de repente suena el teléfono. ¿Y qué pasa? Yo interrumpo lo que estaba haciendo para ir a contestar el teléfono. I was watching TV. I was watching TV, past continuous, when the phone rang. Noten cómo en esta segunda parte de la oración, when the phone rang, esto es past simple. When the phone rang. I was watching TV when the phone rang. Veamos otro ejemplo. He was writing when the phone rang. He was writing when the phone rang. Let's see another one. Comencemos. Livia, what are you doing here? He was talking when Livia interrupted him. Él estaba hablando cuando Livia lo interrumpió. When Livia interrupted him, esto es en simple past, ¿ok? When. ¿Por qué aquí no podemos utilizar while? Porque recuerden que while significa mientras. Entonces no puede ser he was talking while Livia interrupted him, porque no es correcto decir estaba hablando mientras Livia lo interrumpió. Tiene que ser cuando Livia lo interrumpió. Recuerden que while y when solamente va para past continuous. Entonces podríamos decir que past continuous ganó la primera ronda. Veamos un ejemplo más. Janet was cooking when her friend knocked on the door. Ella estaba cocinando cuando su amigo tocó la puerta. ¿Qué hizo ella? Tuvo que detener lo que estaba haciendo para abrirlo. ¿Ok? Es decir, la acción que ella estaba haciendo, la acción que estaba pasando, fue interrumpida por otra. Veamos un último ejemplo. Rob and Katie were sleeping when the storm started, so they woke up. Entonces se despertaron. So they woke up. Recuerden que estas oraciones también las podemos intercambiar, es decir, primero comenzar con esto y después decir lo que estaba sucediendo, pero tenemos que separarlo por una coma. Por ejemplo, when the phone rang, comma, I was watching TV. When Lydia interrupted him, comma, he was talking. When her friend knocked on the door, comma, Janet was cooking. When the storm started, comma, Rob and Katie were sleeping. Y listo, así de fácil es diferenciar el simple past y el past continuous. Solo recuerden que while y when se utiliza para past continuous y when solamente para past simple, para simple past. Es decir, no se utiliza while para past simple. Entonces en esta batalla gana el past simple. Porque fue el último que da el golpe e interrumpimos lo que estábamos haciendo para hacer algo más. Pero todavía nos queda otra ronda más. Y este es un ejercicio que deberán responder ustedes. Y he aquí un ejercicio para que practiquemos lo que acabamos de ver. El primero dice, Josh watched a movie while he ate dinner. Is it while he ate dinner or while he was eating dinner? The next one, I was running in the park when I see a police officer. When I saw a police officer or when I was seeing a police officer. Which one is correct? Déjenme saber sus respuestas en los comentarios. And that's it for today. Don't forget to like this video, share and subscribe to support this channel. Thank you.
Perro del río.